Se recuerda aquel 24 de marzo de 1976 y lo que a posteriori, 7 años por lo menos, hasta la asunción de don Raúl Ricardo Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, ocurrió, sobre todo en los primeros años. Acá en Concepción del Uruguay hubo en la sede de la Policía Federal algunos hechos que terminaron en juicio. Quien va a hablar de esto, porque lo investigó, porque se ha interesado, es el colega Valentín Bisogni, que es el responsable del canal UNER, que, recordad, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene asiento, su rectorado aquí en Concepción del Uruguay, a pesar de que muchas de sus facultades están repartidas en distintos lugares de la provincia. ¿Cómo te va, Valen? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, Abelardo, Noelia? Muy buenos días. Buen día, Bueno, vale, buen día. gracias por atendernos. Valentín Bisogni ha sido uno de los colaboradores también, gestor de algunas hazañas periodísticas que, como aquella película de García Ferrer, eran 1000 intentos y un invento. Se ríe porque, claro, luchábamos contra la conectividad hace como 10 años, queríamos hacer cosas que no se podían todavía. Y Valentín Bisogni Adelantando a la época. era uno de ellos, era uno de ellos. Bueno, ahora por suerte es posible trabajar en cuestiones muy, pero muy serias como esta de la que se ocupa este documental que se va a exhibir este fin de semana en el Museo de la Ciudad. Contanos, Valen. Así es, Abe, a partir de hoy, jueves, hasta el domingo, se va a estar proyectando en forma continua, tanto a la mañana como a la tarde, el documental que se llama La noche del mimeógrafo, el juicio Mazzaferri. Esta es una actividad que está organizando el Museo de la Ciudad de aquí de Concepción del Uruguay, junto con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que nos invitaron a hacer esta proyección especial de este documental que hicimos desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que tiene la particularidad que reconstruye, narra, recrea lo que ocurrió aquí en Concepción del Uruguay durante la última dictadura, cuenta que fue el terrorismo de Estado aquí en Concepción del Uruguay, a partir de esta historia que es la noche del mimeógrafo, que fue un hecho que ocurrió en las vacaciones de julio de 1976, en donde un grupo de estudiantes secundarios del Colegio Nacional en ese entonces y de la Escuela Normal fueron secuestrados, detenidos ilegalmente en la delegación de la Policía Federal Argentina, que luego, varios años después, fue identificada, e incluso si uno pasa caminando va a ver que hay una placa ahí que identifica el lugar como ex centro clandestino de detención, y allí estos jóvenes, estos estudiantes, estamos hablando que tenían 15, 16, 17 años, sufrieron torturas, distintos tipos de tormentos, fueron sometidos a las peores condiciones en las que puede estar sometida una persona. Eh, y lo que hace el documental es seguir el juicio que se hizo a José Darío Mazzaferri, quien fue condenado por ser la persona que se encargaba de aplicar los tormentos, las torturas, específicamente era un represor, y tenía la particularidad de este centro clandestino de detención de aquí de Concepción del Uruguay, que estaba funcionando a solamente 2 cuadras de la Plaza Ramírez, y que aquí a Concepción del Uruguay eran trasladados también presos políticos, detenidos de la dictadura, de otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Venía gente desde Concordia, Villaguay, Gualeguaychú, gente que era secuestrada por las fuerzas de seguridad en forma ilegal, que eran trasladadas aquí a la Policía Federal y que aquí eran torturadas, sin que hubiera ningún tipo de garantías de derechos legales básicos como hay en una democracia. Y bueno, en esta historia lo que tratamos de reconstruir es, a partir del testimonio de las víctimas, de los sobrevivientes de estos hechos, es cómo ocurrió aquí en Concepción de Uruguay el terrorismo de Estado a partir de esta historia. Allí vemos en pantalla algunos de las víctimas, el Yegua Román, la Pepa Minata, el Changui. ¿Recordás algunos otros nombres? Sí, Carlos Martínez Paiva también, Carlitos, Cacu claro. Romero. Dentro de las víctimas, también otra de las cosas que ha pasado en los juicios es que, bueno, ha habido múltiples testigos de distintas formas.
mucha documentación también que se presentaba en las causas. Y una cosa interesante que tiene esta historia y el documental es que muchas veces por ahí cuando se habla de la dictadura y se nombra a los responsables de la dictadura, se habla de los represores o los dictadores más conocidos, ¿no es cierto? Se habla de Videla, se habla de Galtieri, de Macera, se habla de Checolás, ¿no es cierto?, que era el responsable de la represión allí en la provincia de Buenos Aires, pero se desconocen los rostros de los represores en las pequeñas ciudades, muchas veces porque eran trasladados a otras ciudades o una vez finalizada la dictadura se, se recluyeron en ciudades donde nadie los conocía y entonces, bueno, esta historia de reconstruir lo que ocurrió durante la dictadura, que las víctimas con los años fueron teniendo la posibilidad de poder denunciar, porque también durante muchos años hubo dos leyes que impidieron que se realicen los juicios, una ley denominada Ley de Obediencia Civil y otra de Punto Final. Eh, a partir de la reconstrucción de los hechos de los testigos, se fue investigando, por ejemplo, en el caso este de Mazzaferri, estuvo prófugo durante 5 años de la justicia y llegó a tener una recompensa, un pedido de recompensa, hasta que fue finalmente detenido en la provincia de Buenos Aires, hasta se había cambiado el look para que no lo puedan identificar y bueno, finalmente pudo ser juzgado y condenado, en este momento está cumpliendo una condena, una pena, y ha habido, tiene esta situación que ocurre en torno a los juicios y que me parece que un poco puso nuevamente en boga la película Argentina 1985, que es demostrar que estos hechos ocurrieron, que más allá de que por ahí pequeños grupos de personas o algunos sectores minoritarios nieguen la existencia de estos hechos, los hechos están más que demostrados por cientos de causas judiciales, por mucha documentación, cientos de testigos que presenciaron esto, además de, por supuesto, las víctimas que son los primeros testigos. Y dentro del documental, una de las cosas con las que se van a encontrar es que las víctimas, junto con la justicia, fueron a recorrer el lugar, a identificar los lugares, los sitios en donde fueron detenidos, donde fueron torturados, y eso ayuda un poco también a reconstruir un poco el clima de época. En esa época, Belardo, una de las cosas que contaban las víctimas es que Concepción del Uruguay era una ciudad chica, que aproximadamente tenía entre 25.000 y 30.000 habitantes, en una ciudad chica para la época, y bueno, fue algo bastante conmocionante para la gente que lo sufrió, porque no esperaba, no suponía que iba a haber aquí en Concepción del Uruguay este tipo de situación de represión, eh, pero sin embargo la mayoría de la población no sabía que estaba pasando esto, había gente que directamente ignoraba porque no había información en ese momento de lo que estaba ocurriendo aquí en la ciudad y todavía hay muchos hechos que se siguen investigando y que se siguen conociendo, Claro. porque ya hay identificados otros centros clandestinos de Y, aquí es- de la ciudad, y reconocidos por los testigos, pero todavía no identificados con carteles, ¿no es cierto? claro, Valen, y esto a una cuadra de la plaza nada más. Bueno, este documental, compilando los testimonios del juicio, entre otros, aquel que ves en pantalla ahí, que es Mazzaferri, que está hoy cumpliendo condena, y otros represores también. Este documental muestra todo eso, se va a exhibir en el Museo de la Ciudad, en este caso en distintos horarios. En realidad va a estar corriendo permanentemente. ¿Cuánto dura el documental, Valen? Una media hora, Ajá. O sea que unos vos 35 entrás al minutos. Museo de la Ciudad, ¿cuándo es? Hoy 23, mañana 24, el sábado y el domingo también. El horario del Museo de la Ciudad en Galarza y Supremo Entrerriano de 10 a 2 en la mañana, de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. Bueno, dejemos esto que en definitiva tiene que ver con la concreción de un proyecto audiovisual del canal UNER, pero vamos a algo mucho más feliz. Digo en la temática también, ¿no? Porque uno de los ciclos del canal UNER le ha abierto la posibilidad a un montón de mujeres de repensar el rol en este siglo XXI. Y no solamente eso, sino que a través de la conducción de Clara Chauvin el programa ha sido premiado. Así es, Ave, la serie Colectivas, que es una serie que producimos desde acá del canal de la universidad y que ya tiene una segunda temporada. Este año estamos trabajando para grabar la tercera temporada. Obtuvo hace poquito, fue el viernes, el reconocimiento.
una distinción especial en los premios Juana Manso, que es un premio nacional. Estamos contentos porque es como otro premio, otro galardón que recibe el canal en poco tiempo, porque el año pasado también habíamos recibido varios premios. Y el premio Juana Manso es un premio que ya se hace 24 años, que lo organiza la Municipalidad de Rosario. Es un premio nacional y participan producciones de radio, televisión, medios gráficos, internet, redes sociales de todo el país. Y en este caso hubo 54 producciones compitiendo, participando en estos premios, y dentro de todo ese universo que había proyectos de medios de todo tamaño, de medios de capital de provincia, de medios autogestionados, de medios de bastante importancia y de equipos grandes de trabajo. Bueno, dentro de todos esos trabajos, en la categoría de audiovisual hubo 2 premios, y uno de esos premios fue el reconocimiento a colectivas, que como bien mencionabas, es una serie que conduce Clara Chauvin, que Clara también es la productora general del ciclo, y que lo que hace es darle voz a mujeres y a diversidades de aquí de la provincia de Entre Ríos, para entender y reflexionar sobre las problemáticas y las temáticas que tienen que ver de género en las nuevas agendas que se están hablando, discutiendo y proponiendo un poco para ir modificando muchos hábitos y prácticas de nuestra sociedad, y que tiene esta particularidad que también, con una mirada federal, habla y dialoga con referentes de aquí de la provincia de Entre Ríos, de distintos tipos de ciudades también, porque ocurre también que no es lo mismo el reclamo del movimiento de mujeres o reivindicaciones que tienen que ver con distintos derechos en una ciudad grande como en una ciudad chica, en localidades de interior de departamento. Entonces tiene un poco esa impronta la serie, y también es una serie que se puede ver en forma gratuita a través de internet. Está en la plataforma que tiene la universidad, que se llama UNER Medios, y se pueden ver todos los capítulos, y también se ha emitido en distintos canales de cable aquí de la provincia de Entre Ríos. Valentín, querido, a vos y en tu nombre como responsable coordinador institucional del canal UNER, la felicitación para todo el equipo de colegas que integran esa área de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Te mando un abrazo grande, como siempre. Bueno, muchas gracias, Belardo. Gracias por este contacto, y bueno, y siempre llevo con mucho orgullo y alegría el móvil de Animal. Porque bueno, le terminaste de explicar a la gente por qué era esto que decías de los avances tecnológicos, Bueno, de las allá innovaciones tecnológicas. hace como 10 años, era mucho más joven Valentín Bisogni, y también era mucho más joven toda la tecnología. Entonces el ancho de banda de la internet era muy poco, no podíamos hacer este contacto, por ejemplo. No obstante, Valentín Bisogni salía a la calle, como buen buscador de noticias que es, y salía con una... Ay, yo quiero imágenes de eso, Hay porque imágenes, hay archivo, hay que ir al archivo. Ay, Vos sabés que hay que ir al bastante archivo archivo. para ver cómo era toda la tecnología que había armado el equipo de exteriores para que Valentín Bisogni pudiera salir. Y lo de los 1000 intentos era porque se iba a un lugar determinado y no salía porque no andaba el ancho de banda, no había posibilidad. De ahí se iba a otro lugar tampoco. O sea que de los, no sé, cinco locaciones donde iba el equipo de exteriores, al final terminaba saliendo en una y apenas. Y entrecortado. Pero era muy divertido y nosotros, qué lindo. claro que sí, siempre lo decimos. Lo decimos con una ternura, la verdad, porque intentábamos tantas cosas. Valen, te mando un abrazo grande, como siempre.